a la doctora Antonia Iglesias Hermenegildo. Ella es licenciada en psicología por la UAM Xochimilco, tiene una especialidad en psicología de la salud por la UNAM, su maestría en psicología la desarrolló en el área de psicología de la salud, también en la UNAM, y tiene un doctorado en clínica psicoanalítica. Ella tiene una amplia experiencia profesional, ha sido docente investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del 2003 a la fecha, ha tenido diferentes cargos importantes en nuestra área académica como jefa del área académica de la licenciatura en psicología. También ha participado como directora en la Fundación Fraternidad Sin Fronteras IAP y ha sido psicóloga de la salud en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México. Y bueno, queremos darle una cordial bienvenida a la doctora Antonia Iglesias, quien nos acompañará esta tarde para hablarnos de este importante tema también relacionado justamente con el manejo de las pérdidas y el duelo. Doctora Antonia, bienvenida, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo un tema muy relevante y muy necesario en estos momentos. Y bueno, quiero agradecer primeramente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta invitación, particularmente a la doctora Graciela Navachapa, quien me ha invitado a poder estar con ustedes esta tarde y a poder participar. Entonces vamos a comenzar a platicar un poco sobre este tema que pues a todos sin lugar a dudas nos atañe. Aquí voy a compartir mi presentación, si me dan un momento, por favor. También les comento que en cualquier momento ustedes, si requieren alguna pregunta, tienen alguna duda, con muchísimo gusto pueden tomar la palabra o a través del chat para poder participar. Solo si me pudiesen confirmar que ya se encuentra disponible para ustedes la presentación. Ya, doctora, ya podemos verla. Muchas gracias. Ok. Verla en modo de presentación y estamos listos. Gracias. Sí, aquí la estoy poniendo, pero bueno, me dice, ya, me parece que ya se encuentra también en modo de presentación. Y bueno, pues ya la doctora Andrómeda ha dado algunos datos sobre mí, los cuales agradezco. Y bueno, yo he titulado esta conferencia o esta charla más bien del día de hoy, Pérdidas y duelo en tiempos de COVID-19. Y bueno, un poco la idea es preguntarnos a lo largo de esta charla, en esta tarde, cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 en el proceso de duelo a partir de las diversas pérdidas derivadas de los cambios que se presentaron a raíz del confinamiento. Trataremos, ¿no? O trataré más bien de ir dando respuesta a este cuestionamiento que nos venimos haciendo a partir de esta circunstancia que estamos atravesando. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, les decía, es un tema que a todos nos atañe porque el duelo es un proceso que es inherente a los seres humanos, es inherente a cada uno de nosotros y siempre va a estar como parte de la vida. Sin embargo, o sea, es un proceso, por lo tanto, universal. Sin embargo, hay una vivencia individual. Y entonces, si bien podemos hablar del duelo con todas sus características, con todas sus teorizaciones y con todas las perspectivas teóricas que ha habido a lo largo de diferentes disciplinas que han ido aportando cada vez más a comprender el duelo, incluso desde la literatura, ¿no? Los grandes literatos han dado cuenta de las características emocionales por las que atraviesa una persona cuando se encuentra en una pérdida. Lo que me parece muy relevante resaltar es la vivencia individual que cada uno de nosotros vamos a tener. Y a partir de ahí es que vamos a ir comprendiendo algunos elementos. Entonces, ojalá que esta charla también les permita a ustedes poder pensarse, ¿no? En cómo están atravesando este momento. Entonces, bueno, pues seguramente ya están aquí ustedes muy contextualizados
de el momento en el cual, ¿no?, la pandemia por COVID-19 fue decretada el 30 de enero de 2020 como una emergencia sanitaria. La OMS nos dijo que estábamos en una emergencia sanitaria. Entonces, a partir de ese momento, nosotros encontramos un nuevo escenario donde las pérdidas se han hecho presentes y se han hecho constantes en prácticamente todos. Entonces, yo creo que en enero de este año ninguno de nosotros hubiera pensado o se hubiera imaginado a octubre, en el momento en el cual nos encontramos ahora en una charla virtual, teniendo la cátedra de bioética de manera virtual, cuando tradicionalmente pues siempre estábamos reunidos en el auditorio del instituto. Entonces, bueno, pues este nuevo escenario nos lleva a eso. Entonces voy a empezar con algunos datos epidemiológicos. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a empezar con esto? Seguramente quienes me han precedido ya han abordado este tema, pero siempre quise iniciar con este dato. ¿Qué nos dice, no? Entonces, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, bueno, se ha ido extendiendo por el planeta y ahorita hay 36.1 millones de personas que se han infectado, ¿no? Y los decesos están alrededor del 1.000.000 de personas, un poco más del 1.000.000 de personas. Y los recuperados, bueno, superan los 25.2 millones de personas. Entonces, estamos hablando de, en el mundo, 1.000.000 de muertes. Ese dato, considerándolo aquí, bueno, ahora lo traigo a Hidalgo, los datos del día de ayer, 13.568 casos, 2.595 casos de pacientes recuperados y 2.035 defunciones. Entonces, estas defunciones, este dato epidemiológico, este dato duro, pues nos va a hablar también de lo que hay detrás de estas 2.035 personas que aquí en nuestro estado han muerto. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántos procesos de duelo pueden estar en este momento emergiendo si nosotros pensamos en lo que eso significa, en ese 1.000.000 de personas en el mundo que probablemente están atravesando por una pérdida? No podríamos conocer cuáles son las características particulares de cada uno de ellos, pero sí el dato por sí mismo nos va dando elementos de poder imaginar en dónde nos encontramos. Y bueno, pues acá tenemos exactamente esta gráfica que nos va diciendo las muertes por COVID-19 en el mundo. Y bueno, vemos a México en un tercer lugar, a nuestro país aquí en un tercer lugar, con 82.726 casos. Estados Unidos es el país que tiene más muertes. Entonces, bueno, pues vemos a qué tan importante y qué tan relevante se hace este tema del cual estamos aquí hablando el día de hoy, esta tarde. ¿Por qué? Porque esto se traduce, sin lugar a dudas, en personas específicas, etc. Otro dato que también me parece relevante considerar en función del tema que vamos a tratar hoy, que es el duelo y las pérdidas, es este dato del desempleo. Según los datos del IMSS, de marzo a julio se han perdido 1.117.584 empleos formales, de acuerdo con estos datos. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de una persona que dice somos desempleados por el COVID-19. Y este desempleo también trae detrás toda una serie de pérdidas que son de las que vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde. Entonces, bueno, en un primer momento, las pérdidas derivadas de la pandemia implicaron, ¿no?, lo que ya todos sabemos, el confinamiento. Alejarse era la manera de cuidarnos y protegernos a nosotros y proteger a nuestros seres queridos. Entonces, el encierro fue una forma, o ha sido una forma de cuidado, una forma de protección. Y también, para otros,
esta pausa ha implicado también la posibilidad de al interior de las familias fortalecer estos vínculos. Entonces, pues por supuesto que nosotros vamos a ir considerando cómo cada una de estas personas, cada uno de nosotros va a ir dando una respuesta diferente a los acontecimientos, en este caso al aislamiento, a las pérdidas en general y a las pérdidas en particular de un ser querido o de lo que ha sido nuestra vida o de lo que había sido nuestra vida cotidiana hasta antes del 23 de marzo, ¿no? El 23 de marzo, si nosotros también pensamos en estos números, podríamos considerar que tenemos más o menos a la fecha, aquellos quienes hemos tenido la posibilidad de poder hacer un confinamiento, tenemos 200 días de confinamiento. En un primer momento se hablaba de una cuarentena, ¿no? De 40 días. En un primer momento, recordando, decían, se adelantaron las vacaciones de Semana Santa, entonces es esta Semana Santa y tendremos otras 2 semanas para más o menos ver cómo se da todo esto. Yo misma recuerdo, ¿no? Estar tomando algunas cosas de mi cubículo en la universidad y decir, bueno, más o menos quizá probablemente se trate de un mes, ¿no? Y en ese mes me voy a llevar lo que creo que puedo trabajar en este mes, lo que voy a necesitar, etcétera. Y yo creo que de 30 días a 200 días, pues obviamente esta realidad nos da muestra cómo de manera abrupta, de pronto, ¿no? Y palpable ha habido cambios y ha habido quebrantos. Entonces, a partir de que ha sucedido esto, ha comenzado una incertidumbre y comenzó poco a poco a generarse una angustia por el encierro. Y a partir de esto, también se comenzó a hacer presente la sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque entonces estamos ahora sí con esta vivencia después de todo este tiempo y conforme fue pasando cada vez la realidad nos fue mostrando en qué circunstancias particulares estábamos, pues que el sentimiento de haber tenido algo y ahora no tenerlo. Antes teníamos la posibilidad de salir, ahora no. Antes podíamos ir al trabajo, ahora no. Los niños podrían ir a la escuela, ahora no. Entonces, prácticamente en todos se comenzó, ¿no? Una sensación de pérdida. Y bueno, obviamente frente a esto, pues hay una serie de reacciones emocionales ante esta situación, ¿no? Por supuesto, la primera, me parece, o una de las primeras o una de las que se pone en juego, pues es el miedo al contagio. Pero además del contagio, eso nos lleva a las pérdidas y particularmente a la muerte, porque tenemos una enfermedad en la que no hay cura hasta este momento, no hay una vacuna, no hay un tratamiento certero y por otro lado es un virus al cual no podemos ver, no podemos observar, es como si estuviéramos a ciegas. Si bien tenemos todos estos elementos de cuidado que ya se nos han dicho, pues tal cual en sí estamos así, nos estamos como anteriormente retrayendo nuestras casas porque es la manera o el espacio que aparentemente resulta más seguro, y digo aparentemente porque también hemos tenido pues datos en esta pandemia difíciles de lo que tiene que ver con la violencia, de lo que tiene que ver con el maltrato hacia las mujeres, hacia los niños, y bueno, pues también ese tema también está ahí. Es una situación que están imbrincada muchísimos elementos, que hay muchas aristas, que hay muchas perspectivas para poderla pensar. Pues ahora continúa el miedo, sin duda, pero también se han sumado después de todos estos días de confinamiento síntomas de agotamiento, síntomas de cansancio. Se tienen datos de que han aumentado los trastornos del sueño, los trastornos alimentarios y los trastornos de ansiedad. Ya de por sí conocíamos de que la ansiedad era uno de los principales trastornos o problemas de salud mental. Actualmente, pues aún más con esta circunstancia. Y bueno, pues esto nos lleva a una serie de pérdidas. Y estas pérdidas
pueden llevarnos a un duelo. Pero para que realmente se llegue a un duelo, necesariamente estas pérdidas deben ser significativas. A lo largo de la vida, nosotros vamos teniendo distintos tipos de pérdidas e incluso algunas resultan benéficas. Y es una realidad que no hacemos un duelo por todas las pérdidas. Solo vamos a hacer un duelo por aquellas pérdidas que resulten verdaderamente significativas. Y eso va a ser también distinto en cada una de las personas. Si bien hay pérdidas que son o podríamos pensar universales, aún en ese contexto va a ser distinta la situación particular de cada uno de nosotros, porque hay personas para quienes la pérdida de los padres es trascendental, pero probablemente para algunas personas por el tipo de vínculo que tienen con ellos no lo sea, y pudiesen ser a lo mejor las pérdidas de los abuelos, porque fueron quienes fungieron como padres. Bueno, hay entonces un sinfín de pérdidas que pudiesen llevarnos a un duelo, pero lo que sí es una realidad es que esos duelos se van a dar cuando esa pérdida es significativa para cada uno de nosotros. Yo quise retomar también dentro de este contexto diferentes tipos de pérdidas para poder pensar un poco sobre toda la situación en la que nos encontramos. Entonces, hay pérdidas concretas, hay pérdidas que son tangibles, ¿no? O de alguna manera, bueno, en algún sentido, por ejemplo, la muerte es una pérdida concreta, ¿no? La persona ya no está más. También, ahora vamos a ver cómo también se puede relacionar con una serie de pérdidas de ambigua o abstracta también. Está vinculado con eso. La separación, por ejemplo, ya un divorcio, ¿no? Es una pérdida concreta, ya no estoy casada, ahora estoy divorciada. Bueno, ahí hay una pérdida concreta. O una pérdida tal cual, ¿no? Me robaron mi auto, bueno, pues esa es una pérdida concreta porque pierdo un bien por sí mismo. Sin embargo, pues obviamente no todas las pérdidas son de ese estilo, de esa situación, sino también hay pérdidas abstractas. Por ejemplo, las pérdidas abstractas son aquellas que se sitúan en el orden de lo simbólico y que son como la identidad, el prestigio, la libertad, ¿no? El ideal, por ejemplo, el cambiarse a lo mejor de una casa a otra, cuando alguien se puede cambiar quizá a una casa más bonita o mejor, pero puede tener una sensación de pérdida de un lugar que fue muy importante o de un lugar que fue particularmente relevante en la vida, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de estas pérdidas abstractas. Y lo que suscita el dolor es el sustrato simbólico con lo que se inviste lo perdido. O sea, ¿qué significa simbólicamente para mí eso que yo he perdido? Y bueno, aquí hay otra categoría de pérdidas que me parece que es un tema que Pauline Boss, una psicoanalista, ya había retomado desde el año 2000, que había hecho una serie de propuestas a partir de todo este tema de las desapariciones, ¿no? Entonces ella plantea esta comprensión de las pérdidas ambiguas y dice que hay dos tipos de pérdidas ambiguas. La primera es donde la persona se encuentra físicamente, pero hay pero no se encuentra simbólicamente hablando. Es decir, perdón, creo que está aquí mal, es al revés. Es donde la persona no se encuentra físicamente, pero hay una representación simbólica. Y el segundo tipo de esta pérdida ambigua es cuando la persona está físicamente, pero está ausente psíquicamente. ¿A qué me refiero? En esta segunda, voy a ir primero en esta segunda, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer. Nosotros tenemos a la persona ahí, se encuentra físicamente presente, pero cuando ya no nos reconoce, cuando ya no hay esa relación, está psíquicamente ausente.
Entonces es una pérdida ambigua. ¿Por qué? Porque por un lado yo veo a la persona, está presente, pero por otro lado no es la persona con la cual yo me vinculaba, ya no es mi mamá, ya no es mi papá, ya no es mi esposo en algún sentido, aunque físicamente sí lo es. Y en el otro tipo es precisamente cuando una persona ha desaparecido, una persona no vemos probablemente el cuerpo, pero psíquicamente se mantiene presente porque no hay un duelo, es decir, no hay todavía la posibilidad de definir esta persona ha muerto, no hay un cuerpo que represente que la persona ha muerto. Entonces no está físicamente, pero psíquicamente se ocupa un lugar en nosotros y no la podemos dar por perdida. Y es precisamente a partir de esto que yo retomo, me parece que este contexto teórico nos puede permitir comprender en la circunstancia en la cual nosotros estamos atravesando, pues a partir del confinamiento. Entonces, para algunos, a partir del confinamiento, estas pérdidas se han traducido en pérdidas concretas, ¿no? O sea, es decir, ha habido una pérdida del empleo, una pérdida de la salud, una pérdida de un ser querido por COVID-19, una separación de amigos o de relaciones amorosas, ¿no? Entonces, bueno, incluso me parece que hasta la convivencia, yo quise poner acá la convivencia entre un docente y un alumno, es algo que también nosotros, pues, de alguna forma, me parece que todos los que nos dedicamos a la docencia, pues ya hemos venido extrañando, ¿no? Quizá en un primer momento hubiéramos dicho, bueno, pues estamos a gusto, descansando de estos jóvenes que están aquí todo el tiempo pidiendo cosas o haciendo cosas, pero ahora ya después de tanto tiempo hemos perdido esta convivencia, hemos perdido esta relación. Incluso, bueno, a veces les digo, me siento en una sesión como espiritista, eh, ¿no? ¿Te encuentras ahí? Jaciel, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces, es como también nos lleva a una situación simbólica de lo que esto ha significado. El distanciamiento también entre amigos y familiares nos lleva a estas pérdidas concretas. Y también ha habido pues toda una serie de pérdidas abstractas a partir de este confinamiento, ¿no? La sensación de seguridad, sin lugar a dudas. No tenemos una seguridad, no consideramos los espacios seguros, los espacios de convivencia, ¿no? Tal vez se ha mantenido en algunos casos el trabajo, pero no así toda la dinámica laboral y toda la implicación que esto tiene también cuando tenemos una cercanía con nuestros pares, ¿no? Los niños también perdieron esta convivencia con sus pares, los adolescentes, cuando esto es probablemente algo muy relevante. Los espacios de socialización son temas que se están también pensando en lo que es la educación, ¿sí? Esto es la escuela, si no es la escuela, en qué sentido lo es, porque una de las cosas que mayormente caracteriza a la escuela, sobre todo en los primeros años, pues es todos los procesos de socialización que hacemos. Los cambios en nuestra rutina, ya no somos los mismos, ya no hacemos las mismas cosas, ya no llevamos las mismas actividades, incluso escuchamos a los pequeños, digo yo, el otro día escuchaba a mi hija, que tengo una hija pequeña de 5 años, hablar con los compañeritos y hablaban qué les gustaba y qué no les gustaba de esta circunstancia a partir de lo del COVID, ¿no? Entonces muchos de ellos hablaban y decían, no me gusta que no puedo jugar con mis amiguitos, no me gusta que no puedo verlos, me gusta a lo mejor estar en mi casa, no me gusta que no puedo salir, no me gusta que no puedo ver, ¿no? A otros compañeros. Alguien dijo, por ejemplo, pues a mí no me gusta que no puedo ir a desayunar a un restaurante donde hay juegos. Todo eso, pues hay una serie de pérdidas que estamos viviendo. Las celebraciones, por ejemplo, por la llegada del bebé, si bien es una pérdida concreta, también se vive como una pérdida abstracta porque estaba toda esta circunstancia alrededor del cariño, ¿no? Sin embargo, se han visto nuevas formas, nuevos formatos de poder atender este tipo de cosas. Recién
por ejemplo, me invitaron a mí a un baby shower through, me parece que le llaman, donde bueno, uno va con su auto, deja su regalo, ve a la mamá, saluda o le desea buenas cosas desde un poco de distancia, pero haciéndose presente. También el no haber podido realizar una fiesta de graduación, por ejemplo, y bueno, no es una paciente me decía, yo creo que una de las cosas que más me ha dolido durante esta pandemia es que siempre imaginé mi fiesta de graduación. Para mí era central pensar ese día, pensar en mi familia orgullosa de mí, compartiendo esta fiesta. Y había ahorrado mucho para esa fiesta y cuando me devolvieron el dinero, porque la fiesta no se podría llevar a cabo, entonces ella lo vivió como una situación verdaderamente dolorosa. Lloraba, estaba muy angustiada, estaba muy triste y hablaba de muchas cosas alrededor de esto. Decía, bueno, yo deseaba mucho ponerme un vestido, ya lo había ido a ver, ya había ido a ver diferentes vestidos, ya tenía la idea de cómo podría peinarme ese día, ya tenía la idea de lo que quería hacer, de a quién quería invitar. Entonces, hay pérdidas concretas que se están vinculando con todas estas pérdidas abstractas. Ya hablamos de esto y bueno, las pérdidas ambiguas. Derivado de la pandemia, pues considerando que el principal contagio es de una persona a otra, pues ya hemos visto lo inicial que se dio fue la distancia. Entonces, en el caso de los funerales, pues no se ha permitido la cercanía por el riesgo de contagiarse, de enfermarse y sobre todo porque todo el tiempo está presente la idea de la muerte. O sea, hay personas, hay un gran número, si nosotros vemos estas estadísticas, por supuesto, vemos que hay un gran número de personas que se han recuperado, hay un gran número de personas que les va muy bien, pero también hay otro número, ese millón de personas alrededor del mundo que ha muerto por este virus, pues entonces es un riesgo real, ¿no? Presente, latente, que está con nosotros. Y eso llevó a cambiar los rituales en relación a la muerte de un ser querido. Y por supuesto que también llevó a cambiar el acompañamiento a la persona enferma. En ningún otro momento se da generalmente ese acompañamiento que en la enfermedad. Entonces, ahora no podemos estar con nuestro ser querido en esta circunstancia. Y aquí me parece que el trabajo que nosotros como desde el ámbito de la psicología podemos hacer acompañando es muy relevante. Entonces, bueno, a partir de este confinamiento, pues hemos, me parece, vivido cada uno de nosotros este tipo de pérdidas, ¿no? Estas pérdidas ambiguas, hablaba yo de la de un ser querido, que está relacionado, hubo personas con las cuales, o sea, si bien la muerte, como les decía, es una pérdida concreta, también se hace presente la pérdida ambigua, pues muchas personas nunca más pudieron ver a su familiar, no tuvieron un espacio de despedida. Algunos, una gran mayoría de personas que lo podemos ver a través de incluso notas de periódico, con los propios pacientes, con personas que pudieran conocer, únicamente volvieron a verlos en cenizas. Entonces, esta era la condición que nos hablaba Pauline Boss, donde no hay un cuerpo, no hay algo que me ayude a mí a dar cuenta de que esto es real, de que está sucediendo, de la realidad, del principio de realidad que me permite a mí poder entonces aceptar o ir tramitando, ir dando espacio a este duelo, a este dolor. Y vamos a ir viendo ahora qué podría estar sucediendo, porque hay una enorme incertidumbre y sobre todo se pone en juego un mecanismo que tiene el objetivo de ayudarnos a disminuir la angustia
y disminuir el dolor y el impacto que nos provoca una situación de este tipo. ¿Cuál es la negación? Entonces, la negación de que no sucedió, de que a lo mejor no se trata de esa persona, de que probablemente pudiese ser que no era la persona o también de dónde se encuentra, ¿no? Como les decía, señalado por Pauline Boss, no se sabe qué ocurrió con el objeto amado, solo se sabe que ya no está. Y es a este tipo de pérdidas al que vamos a denominar pérdidas ambiguas. Y este tipo de pérdidas ambiguas nos van a llevar a un tipo de duelo pues muy particular. Y bueno, pues hemos hablado de todas estas pérdidas que se han tenido o que hemos ido teniendo que podemos ver. Ahora recuerdo también el caso de otro paciente que me comentaba, curiosamente, él ya hacía home office, o sea, su trabajo era precisamente con este formato. Hacía home office y además viajaba muchas ocasiones en el mes, tenía que viajar y por eso no tenían como tal una oficina y por eso tenían este formato. Entonces, él lo que hacía en su cotidianidad era ir a un gimnasio. En la mañana, ¿no? Iba a un gimnasio y después del gimnasio generalmente iba a un restaurante, desayunaba y después de desayunar, ya sea ahí mismo en el restaurante, se iba a su casa y comenzaba a realizar su trabajo. Cuando se da este tema del confinamiento, le dicen, por supuesto, que van a mantener cerrado el gimnasio y bueno, él dice, ok, está bien. Y después de algunos meses recibe un correo y llega a una de las sesiones verdaderamente triste y me refiere, estoy muy triste porque hoy recibí un correo en el que me daban las gracias por todos los años que estuve en el gimnasio, pero me dicen que debido a la pandemia lo van a cerrar. Y curiosamente, uno podría pensar, ¿por qué fue tan importante esta pérdida en esta persona? Y bueno, para él no fue un impacto el home office porque ya lo llevaba a cabo. Este espacio era un espacio donde decía, era para mí un espacio mío. Era un espacio donde yo sentía que podía llevar a cabo lo que yo quisiera. Era para mí, para cuidarme, para desestresarme. Entonces, realmente me ha dolido que hayan cerrado ese gimnasio. Me ha dolido mucho pensar en todas las personas que no volví a ver y que me llevaba muy bien con ellos, que se quedaran sin trabajo, que ya no tienen esta posibilidad. No sé si vaya a volver a reencontrarlos o no. Había mucha gente ahí que yo apreciaba porque los veía prácticamente todos los días. Entonces, entonces eso lo lleva a esta pérdida tan importante, tan significativa para él, que si bien a lo mejor no está en un duelo patológico, sí está en un dolor por esa pérdida, sí está atravesando un duelo por esa circunstancia y bueno, estamos en diferentes circunstancias todos atravesando este tipo de situaciones. El duelo va a ser una reacción normal, es decir, frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción. Y quiero resaltar la palabra de normalidad, aunque no es una palabra que me guste mucho por todo lo que implica, pero como es una reacción que es normal, es adecuada, es necesaria. Y solamente, o sea, nosotros vamos a intervenir si este duelo no se puede tramitar. Pero el duelo es un trabajo. El duelo, como su nombre lo dice, es una lucha. Una lucha que tiene que hacer la persona mentalmente para poder aceptar la pérdida. ¿Qué es un duelo? Es eso, como batirse en duelo, una lucha entre aceptar lo que se ha perdido y no aceptarlo. Como ya vimos, generalmente el mecanismo que utilizamos
con el objetivo que utiliza nuestra mente para poder disminuir ese dolor, pues es la negación, que está presente prácticamente en todo periodo de duelo. Incluso ahora cuando llegan a decirnos, o no sé, digamos, a ver algún tipo de esquela y nos enteramos que alguien muere y ha muerto por esta enfermedad, a lo mejor podemos decir, ay, no es cierto, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? No, no es verdad. Vamos a ver, vamos a tratar de corroborar y tratamos de buscar información, quizá tratando de corroborar si eso ha pasado o no ha pasado. Y en ese momento se actúa como si la pérdida no tuviera lugar, ¿no? O como si la situación no pasara. También la negación se da, por ejemplo, ahora, en este caso, en personas que dicen o han dicho, no, es que el virus no existe. Entonces, eso es una mentira, es un invento, no está pasando nada, salgamos a las calles, etcétera, hagamos lo que tengamos que hacer, además de, bueno, un sentimiento ahí de omnipotencia. Y nosotros vamos a negar porque nuestro psiquismo, nuestra mente, nuestras emociones se van a ver sobrepasadas frente a una situación que es demasiado dolorosa. Entonces eso nos ayuda, nos defiende, porque es un desgaste, es un impacto. Tenemos que primero mantener un poco ese impacto para poder tramitar ese duelo. Pero el duelo, que si bien y sin lugar a dudas es un proceso doloroso, nos va a permitir lidiar con el sufrimiento que provoca la pérdida. Y va a ser así, tal cual, momentos de aceptación, luego momentos de otra vez no aceptación. Ajá. Entonces, eso nos va a permitir recuperar la experiencia y permitir la aceptación de lo perdido. Pero ¿qué cambios implican en el proceso de duelo no poder acompañar a un familiar enfermo, no poderse despedir o incluso no poder ver su cuerpo y no realizar un funeral? Pues hemos estado un grupo de compañeros y yo revisando sobre este tema y nos damos cuenta que son preguntas para las cuales las respuestas aún se están construyendo. O sea, nosotros vamos a ver que esto es un impacto. Todavía no podemos saber qué tan traumático, qué tan grande puede haber resultado, porque apenas nos encontramos todavía dentro de él, todavía estamos aquí metidos. Entonces vamos a ir viendo cómo es que vamos a ir saliendo de esto. El ritual de despedida nos va a permitir que se aperturen nuestros canales para permitir elaborar y lidiar con el dolor y finalmente llegar a la aceptación de la ausencia de la persona. Entonces, la prueba de realidad, el saber que las cosas pasaron, es necesaria porque esto nos posibilita aceptar la pérdida. Pero cuando no se ha visto ese cuerpo, no se ha acompañado, cuando hablábamos, se reciben cenizas, incluso con estos cambios de un cadáver a otro, bueno, pues todo eso va a ir ahora impactando. Pero ¿qué podemos ir haciendo? El acompañamiento cercano físico no está permitido por todas las razones que ya hemos visto. Tampoco podemos acompañar en la enfermedad, pero ¿qué significa acompañar? Acompañar es ir junto con la otra persona. ¿Cómo puedo ir junto con alguien en esta circunstancia? Un primer, primero, algo que hemos hecho todos y esta herramienta, ¿no? Que creo que si bien ya se habían presentado muchas otras pandemias, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, es la primera vez que la virtualidad se encuentra presente, que estas herramientas tecnológicas y virtuales están presentes y eso es una situación muy particular. Entonces, pues acompañar a través de esta virtualidad y aquí precisamente yo puse esta imagen que me pareció muy representativa. ¿Cómo podemos hacerle saber al otro que estamos junto con él? Creo que es un reto para todos, pero también es una enorme posibilidad. Y bueno, aquí puse esta imagen de acompañarse en el dolor que nos va a permitir tramitar este dolor de una mujer acá abrazando a todos, porque precisamente
bueno, recordé el caso de una persona que muere su familiar, muere su papá, y realmente lo llevan al hospital porque se empieza a sentir mal. Cuando lo llevan al hospital, él entra al hospital, lo ven desvanecerse y ella piensa y dicen, no, no puede ser que yo no vaya a volver a ver a mi papá, ¿no? Y había una relación distante entre todos los que, o sea, sus hermanos, que uno ya se encontraba casado y dos no se encontraban casados, entre ellos ella y su otro hermano. Bueno, pasan más o menos unas 24 horas, un poquito más, y les refieren que su familiar ha fallecido, que ya su grado de oxigenación era muy malo y que bueno, pues ya no pudo, ya no pudieron hacer nada y entonces ha fallecido. Eso resulta muy rápido y avisan a la familia no puede acompañarles por todas estas circunstancias que ya hemos hablado. Y bueno, pues cuando se hacen los trámites, se decide que va a hacer una cremación y les entregan las cenizas. Cuando regresan a su casa, ella comenta que todos se preguntan qué hacer, ¿no? Entonces refieren que se encuentran sumamente cansados, sumamente agotados por todo lo que ha sucedido, y la mamá dice, bueno, voy a irme a mi recámara. Y ellos, los hijos, le refieren, vamos a acompañarte. Ajá, te queremos acompañar, a ver, vamos contigo. Entonces, ella dice, bueno, mi mamá tiene una cama king size, se acuesta, la recostamos, todos empezamos a recostarnos, incluyendo a las cenizas de mi padre, y nos quedamos ahí dormidos. Y ahí fue una manera, ella hablaba en la sesión, de que fue una forma de poder tramitar o comenzar a tramitar este dolor. El sentirse acompañada, el saber que había este distanciamiento y que esta circunstancia de alguna forma los volvió a unir en ese momento. Hay muchos otros temas que ellos están ahora tratando, pero en ese momento pudo haber esta posibilidad de unión, y ella dice, bueno, yo lo sentí como la posibilidad de poder despedir a mi papá y de poder hacer este funeral que no pudimos hacer con él ahí presente. Entonces, hay estas posibilidades. En un primer momento, lo que nosotros como profesionales y en general pudimos hacer fue contener las emociones, el desconcierto, la ansiedad, el enojo por el encierro. Ajá. Ahora sigue el miedo y, como hemos visto, pues se han sumado síntomas de agotamiento, de cansancio, y quizá también sea momento, y habrá que ir viendo particularmente con cada uno si es momento de atender, comenzar ya a dar atención por las circunstancias particulares que ya no estén dentro de este proceso de duelo. Y bueno, todos creo que debemos trabajar sobre nuestra propia responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. No es únicamente por los otros, sino también por nosotros mismos. Y bueno, sí es una realidad que esto nos puede llevar probablemente a duelos patológicos. ¿Cuáles son estos? Pues un duelo crónico, pero aquí sería muy difícil ahora hablarlo, porque un duelo crónico es cuando ha pasado muchísimo tiempo y ese duelo no se tramita y no se elabora. Pero aquí podríamos nosotros considerar que eh, también, desde la perspectiva teórica que yo manejo, que es esta perspectiva psicoanalítica, no hay un tiempo particular, no hay un tiempo específico, porque les hablaba de esta vivencia individual. Entonces, cada uno va a tener su tiempo, pero aún si vemos que ha pasado demasiado y el duelo continúa, o sobre todo las reacciones emocionales son desbordadas, pues entonces ahí hay que intervenir. También vamos a tener un duelo congelado, es decir, aquellos duelos que quedan
como si no hubiese pasado nada. Personas que dicen, bueno, ok, la vida tiene que seguir, vamos a continuar, ya todo esto pasó. Y eso hay una inhibición del dolor. Está vinculado con el duelo inhibido, donde nosotros tampoco podemos dar trámite a ese dolor. Entonces, en el otro queda como congelado y en algún otro momento puede desatarse ese duelo. Y acá también serían algunos de estos duelos patológicos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Pues la pandemia nos ha impuesto este aislamiento, la separación. Aún no podemos dar todas las respuestas tan claramente del impacto, pero sí podemos pensar en dos posibilidades. Una resultará traumática o resultará generadora de resiliencia. Me parece que es importante hacer una diferencia entre las pérdidas que estamos viviendo, los duelos que estamos atravesando y las depresiones que se pudieran estar desarrollando a causa de las situaciones anteriores. Sin duda, están íntimamente ligadas, pero no son lo mismo. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, acá yo no tomé como algo que generalmente se trabaja a veces en esta perspectiva del duelo, como las etapas, etcétera, porque particularmente, como lo digo acá, el proceso de cada sujeto es muy distinto en cada persona. Entonces, si bien esta teoría que me parece muy relevante y que nos da una idea de cómo se pueden ir atravesando momentos en este proceso, me parece que tampoco esos momentos pueden ser así tan sistemáticos, o sea, no es como vamos a pasar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, el posgrado. No se dan de esa forma, sino se dan de una manera diferente en cada uno de nosotros y también debemos respetar los procesos. Pero la idea, por supuesto, es la de ir elaborando, cómo hablando la pérdida, pensándola, nombrando, expresando mediante la palabra el dolor por la ausencia, para dar paso a la elaboración. Y bueno, en ese sentido quiero terminar mi charla del día de hoy con esto que me mandó una amiga a la cual no he podido ver y que aprecio mucho, ¿no? Durante este tiempo no nos hemos podido encontrar. Y precisamente con esta idea de mantener un confinamiento y cuidarnos, y me mandó esto y lo quiero compartir con ustedes, porque dice que los girasoles buscan la luz del sol, todos sabemos. Lo que no sabía es que en días nublados se miran unos a otros buscando la energía en cada uno. No se quedan mustios ni de cabeza baja, se miran unos a otros erguidos, hermosos. Es la naturaleza la que nos enseña. Si no tenemos el sol todos los días, nos tenemos los unos a nosotros. Y bueno, pues no me resta más que agradecer. Encontré esta tarjetita que decía gracias por acompañarnos y en ese sentido, en función del tema que hemos hablado, también quiero decirles, pues gracias por este acompañamiento, porque precisamente en estos eventos, que son eventos obviamente académicos, también es un acompañamiento, también nos estamos acompañando porque estamos continuando con nuestra vida académica, estamos continuando con nuestro trabajo, porque eso también es una manera de sabernos presentes, de sabernos acompañados y creo que es un momento en el cual no podemos decir únicamente como teóricamente hablar esto hacia afuera, porque es algo en lo cual estamos absolutamente todos metidos, independientemente de nuestra perspectiva teórica, de nuestra profesión, etcétera. Acá estamos todos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Doctora Antonia, muchísimas gracias por su participación. Sin duda es un tema muy relevante para todos. Es un tema que nos compete no solamente por ser parte del equipo de salud, sino porque las pérdidas y los cambios los hemos tenido que enfrentar todos en diferentes áreas de nuestra vida, en la parte académica, en la parte de salud, en el trabajo, como bien mencionaba. Y bueno, quisiera dar pie, si me permite, tener unos minutos para que las personas que hoy nos acompañan, si tienen alguna pregunta, si quieren hacerle algún comentario, lo puedan realizar. Al igual que lo hicimos en la sesión pasada, si ustedes quieren escribirnos su comentario en el chat o bien si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, recuerden que esto es relevante
porque todos como equipo de salud enfrentamos en algún momento el manejo ya sea de la pérdida de la salud en alguno de nuestros usuarios o bien porque es algo que nos compete en este momento a todos y un tema pues realmente relevante. Doctora, también tenemos por acá felicitaciones. Luz Daisy dice excelente ponencia en estos tiempos. Muchas gracias, doctora. Brenda Natalie Padilla también felicidades, excelente trabajo. Claudia Velázquez también nos comenta muchas gracias por su excelente ponencia, doctora. Marifer Díaz, buena ponencia, todo muy claro. Pues en realidad creo que tenemos igual, doctora, muchas felicitaciones. Cristian Sánchez, estuvo muy bien la ponencia, me gustó mucho, felicidades. Julio César Carpio nos dice, es un tema de gran importancia para todas las áreas de la salud que se debe trabajar en conjunto. No sé si quiera, doctora, hacernos algún comentario al respecto. Sí, por supuesto. Uno de los temas que me parece relevante y que yo había estado pensando es sobre en estos momentos en donde no había oportunidad de que los familiares pudieran acompañar a su familiar que está enfermo en algún hospital, pues obviamente hablo desde mi perspectiva, pero la importancia de nosotros los psicólogos, creo que hay muchos psicólogos y muchos jóvenes que están aquí acompañándonos y decirles que ahí es donde nosotros podemos estar interviniendo. Si nosotros pudiésemos acompañar a los familiares, explicarles por qué no lo puede ver, cuál es la situación en la cual está, creo que eso sin lugar a dudas ayudaría muchísimo a disminuir todos estos estados emocionales, ¿no? Que se han presentado y que se han dado a partir de esta pandemia, que si bien vamos a sentirnos obviamente angustiados, tristes, por la circunstancia, cuando un profesional de la salud mental puede también guiarnos y decirnos, mire, está sucediendo esto, este es el motivo por el cual usted no puede estar adentro, esto es lo que está trabajando, bueno, pues esto es lo que está sucediendo, perdón, están adentro, están trabajando, está pasando esto con su familiar, pues sin lugar a dudas esa información nos va a ayudar a poder enfrentar de una mejor manera. Entonces creo yo que ahí todos debemos hacer un equipo. Lo digo porque una parte es lo médico, pero también está la parte psicológica, las trabajadoras sociales, o sea, todos debemos ser un equipo, sobre todo en una circunstancia como esta. Doctora, y dentro de los comentarios que nos hacen, nos preguntan, pues si tendremos una idea más o menos de este duelo por COVID que ya ha sido prolongado, qué efectos puede tener y también nos preguntan qué estrategias podemos implementar para brindar este apoyo emocional a las familias, las personas que tienen esta vivencia de muerte de un familiar. Y bueno, también, ¿qué opina sobre la cremación de las personas que fallecen por COVID? Bueno, pues son como muchas preguntas porque creo que todos nos estamos como cuestionando, ¿no? Acerca de estas circunstancias y bueno, voy a tratar de ver algunas de estas. Eh, bueno, una sería, ¿cuáles son los datos que nos están dando? Por supuesto, muchos ya están hablando de que los duelos van a cambiar y de que hay un cambio en el proceso de duelo y todo. Bueno, yo quisiera ser un poco cauta, llevo trabajando muchos años el tema y, por ejemplo, les decía, bueno, yo ahora que busqué un marco teórico para comprender esto, desde ya el 2000, Pauline Boss nos había hablado de esto, de las pérdidas ambiguas. Entonces creo que más bien tenemos que comenzar a ver cómo se van desarrollando estos duelos, porque apenas estamos metidos. Recuerden que el duelo además es un proceso, yo les decía que no hablaba yo de tiempos, sin embargo sí es un proceso que particularmente algunos autores dicen que entre 6 meses y un máximo de 2 años podemos hablar de este proceso de duelo. Hay personas, o sea, estamos hablando de que tenemos, bueno, 7 meses en el confinamiento, entonces apenas estaríamos como tramitando. Lo que sí sabemos es que hay un impacto porque no hay una situación que es necesaria para poder tramitar los duelos que tiene que ver con esta parte de la realidad y en aceptar esta realidad. Entonces, otra de las preguntas que me parece es que cómo podríamos implementar para brindar apoyo emocional a las familias. Bueno, yo creo que esta quiero responderla porque recién estuve yo desde otro lugar como
mamá, o sea, que nos invitaron en la escuela y me pareció una excelente estrategia. Yo la propongo y una cosa es lo que nosotros trabajamos. Yo trabajo particularmente en un consultorio y también atendiendo personas y ahora ha habido muchas personas que se han acercado, ¿no? Con esta necesidad de poderlas atender y ese es un formato. Pero también hay otro formato que puede ser este acompañamiento virtual y entonces de hecho llamaron conversatorio virtual. Y en este conversatorio virtual, a la luz de dar alguna serie de preguntas y alguna serie de elementos muy generales, donde todos pudimos como expresar cómo nos sentíamos, por ejemplo, desde ese lugar de mamá, en estas situaciones que pues obviamente también estamos atravesando. Por eso les decía que al día de hoy no es algo que podamos hablar solamente desde la teoría. También tenemos que decir nosotros, estos profesionales del campo de la salud, estamos siendo hoy más que nunca atravesados por esto y también tenemos que reconocer los aspectos que a nosotros nos movilizan. Entonces, estos espacios de conversatorios virtuales que puedan dar acompañamiento a las personas en estas circunstancias, creo que pueden resultar muy beneficiosos. Excelente, doctora. Sí, la verdad estamos en proceso de adaptarnos, de encontrar nuevas formas y de aprovechar inclusive esta parte de la tecnología como un elemento para estar cercanos. Doctora, pues siguen los comentarios muy interesantes. Creo que da también el tema para platicar mucho y para abordarlo desde diferentes perspectivas, desde las diferentes situaciones de pérdida que cada uno de nosotros está viviendo. Y bueno, doctora, no nos resta más que darle las gracias por su excelente participación y por su ponencia. Por supuesto, pues también queremos de manera virtual entregarle su constancia que le entrega el comité organizador y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Instituto de Ciencias de la Salud, le otorgan la constancia a la doctora Antonia Iglesias Hermenegildo por su participación como ponente en la 11ª reunión de la Cátedra Patrimonial en Bioética en modalidad virtual con la conferencia Pérdidas y Duelo en tiempo de COVID-19. Doctora, pues le extendemos un abrazo y una felicitación por su ponencia con tan importante tema y como decíamos hace un momento, pues los aplausos por favor recíbalos de manera virtual y nuestro agradecimiento también. Gracias por su participación, doctora. Y bueno, pues estaremos dando seguimiento también a nuestro programa. Muchas